Hola a todos y bienvenidos. Soy Alfonso Lázaro, responsable de la formación técnica de esquí alpino en el Centro de Formación de Técnicos Deportivos Tándem. Ante todo, me gustaría agradecer a la formadora del centro, Mercedes Oviedo, su participación como inmejorable modelo de esquiadora y a nuestro fotógrafo Carlos Rodríguez por su magnífico trabajo. Vamos a tratar dos conceptos muy importantes en el esquí alpino, la inclinación y la angulación. La inclinación y la angulación deben complementarse durante la curva con el fin de equilibrarnos y alinearnos perfectamente con la fuerza externa resultante. Si somos disciplinados con nuestro cuerpo, seremos capaces de crear una angulación natural al mismo tiempo que nos inclinamos al interior de la curva. Debemos controlar de forma independiente, por un lado, la inclinación de las piernas al interior de la curva y por otro, la inclinación del torso al exterior. No es necesario inclinar el torso de forma agresiva al exterior de la curva, creando así una angulación excesiva. Tampoco es necesario inclinar el torso al interior tanto como las piernas, creando así una inclinación excesiva de todo el cuerpo, ya que nos será muy difícil equilibrarnos. A continuación vamos a justificar físicamente por qué la angulación natural es la más apropiada para conseguir un esquí eficiente. Situamos al esquiador en la fase de la curva en la que la fuerza de resistencia es máxima, es decir, en la fase de arco. A continuación, vemos a la esquiadora pasar por cada una de las fases de la curva: transición, inicio, arco y final. Nos quedamos con esa fase de arco, concretamente con el fotograma en las inmediaciones de la línea de pendiente. Recordemos que el arco es la fase de generación de presión, máxima presión y deformación, máximo de las fuerzas externas. Vamos a presentar los dos conceptos físicos que determinan la estabilidad de un cuerpo en movimiento. Tenemos por un lado el centro de masas, que es el punto donde se supone concentrada toda la masa de un cuerpo y sobre el que actúa la fuerza externa resultante. Por otro, tenemos la base de sustentación, que es el área delimitada por el polígono que une todos los puntos de apoyo sobre la superficie. La fuerza resultante de todas las fuerzas externas es la fuerza aplicada por el esquiador sobre la superficie de la nieve. Esa fuerza aplicada por el esquiador genera sobre la superficie de la nieve una fuerza de reacción igual pero con sentido opuesto. El eje de equilibrio lateral determina si el esquiador se encuentra bien alineado con la fuerza externa resultante y si el equilibrio es estable o inestable. Como ya dijimos, la inclinación y la angulación deben complementarse con el fin de equilibrarnos y alinearnos perfectamente con la fuerza externa resultante. Si inclinamos el torso de forma agresiva al exterior de la curva, nuestro centro de masas se desplaza al exterior. Se produce un desplazamiento similar de la proyección de la fuerza aplicada al exterior de la curva y se pierde el alineamiento óptimo.
El apoyo en el esquí interior tiende a desaparecer y el del exterior puede incluso llegar a reducirse. Si inclinamos el torso tanto como las piernas al interior de la curva, nuestro centro de masas se desplaza al interior. Se produce un desplazamiento similar de la proyección de la fuerza aplicada al interior de la curva y se pierde el alineamiento óptimo, resultando muy difícil mantener el equilibrio. El apoyo en el esquí exterior tiende a desaparecer y el del interior aumenta, llevando al esquiador a una gran inestabilidad. En resumen, la inclinación se consigue mediante el desplazamiento lateral del centro de masas en relación con la base de sustentación al interior de la curva en el plano frontal, moviendo el centro de masas lejos de la base de sustentación o alejando la base de sustentación del centro de masas. La angulación es la herramienta que nos equilibra eficientemente contra la fuerza externa resultante. Es el movimiento que regula y contrarresta la inclinación, desplazando el centro de masas lateralmente para asegurar un apoyo firme. La cantidad de inclinación-angulación para mantener el equilibrio lateral dependerá principalmente de la velocidad y el tipo de giro, aunque también de la fase de la curva en la que nos encontremos. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya sido constructiva la presentación. Un saludo y hasta muy pronto.